Hola, muy buenas tardes a todos los papás, mamás, acudientes que nos están acompañando a este Facebook Live de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica. Para nosotros es motivo de orgullo poder compartir con ustedes todas estas inquietudes a través de las preguntas que nos van a lanzar a través de Face Live. No sin antes presentarle a este magnífico grupo de neumólogas pediatras con toda la experticia en diferentes ciudades de Colombia que quieren atender, responder y por supuesto aprender de sus inquietudes. Nos acompaña en primer lugar la doctora Luldivia Cala de la ciudad de Bucaramanga. Ella es pediatra neumóloga. Se desempeña como profesora docente del Hospital Universitario de Santander, expresidente de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica y desarrolla su actividad particular también como neumóloga pediatra en el Instituto Neumológico de Oriente y la Clínica Carlos Ardila Lule. Del otro lado del país está la doctora Rosalba Díaz, ella es pediatra neumóloga, pediatra de la Universidad del Cauca, neumóloga pediatra de la Universidad del Bosque y se desempeña como neumóloga pediatra del Hospital San José de Popayán. En el extremo más arriba, en el oriente, está la doctora Andrea Parra, ella es neumóloga pediatra, quien también hace sus actividades y parte de ellas las hace precisamente con pacientes prematuros, pacientes con displasia broncopulmonar, en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín y en otros tiempos también en la Fundación Neumológica Colombiana en la ciudad de Bogotá. Los acompaño hoy como moderador para aprender también todas mis colegas y aprender de las preguntas. Soy Ranieri Acuña, neumólogo pediatra y me desempeño como neumólogo en el Hospital Militar Central de Bogotá. Ante todo, a la doctora Lulivia Cala, Rosalba, a la doctora Andrea, mil gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por estar siempre atentas a resolver todas esas inquietudes que de antemano, les digo que son varias ya, las que previamente nos han construido algunas mamás de los programas Canguro, y sea este el momento para agradecerle a nuestras mamás de Popayán, de Medellín y de Bucaramanga, quienes han construido parte de estas preguntas. Entonces, de nuevo, mil gracias a la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica por este canal. Y estamos listos entonces a responder las preguntas. Ángela Vázquez es nuestra asistente ejecutiva, quien estará detrás en la parte logística, mandando todas las preguntas en el chat que usted tenga o estas inquietudes que quizás quiera que le resuelvan nuestras colegas que hoy están acá con nosotros. Pero queremos hacer una pequeña introducción acerca de la enfermedad con alguna data, de en qué consiste, qué complicaciones puede tener, cómo la intentamos definir y así sucesivamente. Para tal efecto, quiero entonces presentarles nuevamente a la doctora Andrea Parra, que tendrá la oportunidad de compartir con ustedes estos pequeños pero muy básicos conceptos acerca de la displasia broncopulmonar. Doctora Andrea, desde Medellín, mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por esta maravillosa invitación y por compartir al lado de colegas que más que colegas son amigos. Vamos hoy a compartirles sobre displasia broncopulmonar. Listo, perfecto. Entonces, queremos tratar este tema con ustedes porque es la enfermedad pulmonar más frecuente del recién nacido, sobre todo de los prematuros. Y lo que pasa con estos niños es que en el tiempo el tejido pulmonar termina teniendo una alteración en el desarrollo por diferentes factores. Y esos factores terminan condicionando que esa alteración en el desarrollo del pulmón termine causando inflamación o ciertas cicatrices que terminen afectando el desarrollo del pulmón de sus bebés. Cuando hablamos que se presenta mayormente en la población prematura, pues tenemos que saber que 1 de cada 10 niños es prematuro. Y Colombia tiene un porcentaje de prematuridad muy alto. Miren que estamos en un color púrpura diferente al resto del mapa, porque tenemos gran porcentaje de prematuros. Y diferentes ciudades del país han sido muy juiciosos como en darnos sus registros y en contarnos qué tanto de la población neonatal prematura tiene displasia broncopulmonar. Y es así como hemos encontrado que el porcentaje de bebés con displasia broncopulmonar realmente es alto. Varía en las diferentes ciudades porque varía de acuerdo también un poquito a la altitud.
que tenemos de cada una de las ciudades, pero más o menos está en el 44%. Y diferentes unidades neonatales y diferentes ciudades han sido más juiciosos en darnos como sus porcentajes y nos han dicho que tienen un porcentaje de niños prematuros con displasia más o menos entre el 30 al 37%. ¿Qué quiero que entiendan como papás? Y es que ese pulmón que está en desarrollo, miren lo que pasa con los pulmones. Tienen una vía aérea que empiezan a hacer unos tubos que se ramifican y esos tubos que se ramifican terminan en un bronquiolo respiratorio y en un montón de saquitos alveolares que son como si fueran baloncitos de fútbol juntos que terminan formando el alvéolo. ¿Esto qué significa? Que estas ramificaciones y esta vía aérea que se va ramificando, que terminan estos baloncitos juntos, que forman el alvéolo, también se les pega un vaso alrededor y ahí se termina generando el intercambio del oxígeno. Y ese es cómo va ocurriendo el desarrollo del pulmón. Y entonces resulta que en el vientre materno sus hijitos tienen una yema pulmonar que se va empezando a diferenciar y cada vez va sacando más canales, más saquitos, hasta que termine ramificándose completamente y produciendo esto que vimos. Los sacos alveolares, los alvéolos con sus ramificaciones o con los vasos que necesita. ¿Qué es lo que nos pasa y por qué hay una detención en el desarrollo? Claro, porque nacemos una fase antes, en la fase sacular, o sea, donde apenas se están formando los sacos, o en el límite de la fase canalicular. O sea, que tenemos una interrupción ahí del desarrollo que después puede estar recibiendo otros insultos y afectando más el pulmón. Miren como fotos para uno entender más. Este es un pulmón de un niño sin displasia que terminó su desarrollo y miren cómo es de ramificado, y un pulmón de un niño pretérmino con displasia broncopulmonar, donde todas estas ramificaciones son menores en las foticos que ven en negro, y en la fotico que ven rosada con blanca es cuando se mira al microscopio y miren que uno tiene muchas células y mucho tejido y muchos bronquios y vasos y el otro menor número. Entonces, son más pequeños esos alveolitos, incluso tienen el vaso un poquito más separado, lo que les dificulta el intercambio de oxígeno. Esto es una gráfica más para el personal médico que también nos acompaña, pero también para que nos sensibilicemos que como pediatras y como neumólogos es muy importante que tengamos en cuenta que no solo es todo esto que los papás ya saben de las vías aéreas y de la alveolarización, sino también de los capilares. Entonces es igual de importante para nosotros como pediatras y neumólogos en el tiempo evaluar la vía aérea y el parénquima, que lo hacemos con pruebas de función pulmonar, y también es muy importante evaluar la vasculatura pulmonar y cómo es el intercambio, posiblemente con estudios como la difusión. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué realmente los afectó? Pues uno, que nacimos antes de tiempo, sin duda. Otro, que nos faltó la fase de poner esteroide en esos partos pretérminos para la maduración pulmonar. Otro, que tuvimos algún tipo de infección y eso no solo causó el parto pretérmino, sino que también frenó un poquito el desarrollo de ese pulmón. Otro, que estábamos creciendo bajo una línea menor y estábamos con restricción del crecimiento intrauterino y también teníamos restringido el crecimiento de ese pulmón. Y cuando ya nacimos, a pesar de tener esa interrupción en el desarrollo, pues también tenemos unos insultos que los empiezan a afectar, que obvio nos ayudan a vivir, pero que también nos generan algún tipo de lesiones. Uno, el estar conectado al ventilador y cómo nosotros programemos ciertos parámetros y entreguemos cierta cantidad de oxígeno. Otro, que hagan algún tipo de infección
que tengan alguna enfermedad en el corazón y que eso afecte también la parte pulmonar, que recibamos muchos líquidos o que tengamos problemas con la alimentación, con la ganancia de peso, empecemos a sacrificar el crecimiento y eso termine afectando también el crecimiento del pulmón. Entonces, llegamos a la semana 36 con oxígeno, con cánula de alto flujo, con ventilador, y ya nosotros les decimos, tiene una displasia broncopulmonar establecida y las clasificamos en leve, moderada o severa, o 1, 2 y 3, dependiendo del grado o de la dependencia de oxígeno que tenga. Ya tenemos la displasia. Ahora, ¿qué hacemos muy juiciosos? Trabajar sobre todo los primeros 2 años. ¿Por qué? Porque estos primeros 2 años son fundamentales para que nuestros niños tengan menos riesgo de infecciones, neumonías, bronquiolitis, porque es el tiempo más delicado de ese pulmón en el desarrollo. No todo está perdido. Podemos trabajar esos 2 años en crecimiento, en nutrición, en lactancia, en evitar las infecciones y tenemos mucho chance de trabajar también. Siéntanse tranquilos porque el pulmón es un órgano que crece hasta los 8 años más o menos. Entonces también tenemos muchas formas de seguir interviniendo y favoreciendo el desarrollo de los pulmones de sus hijos. Nos pregunta mucho esto y es si hay un vínculo entre haber nacido prematuro, tener displasia broncopulmonar y después usar inhaladores o ser asmático. Porque sí es verdad que hay un grupo de niños que les silba el pecho, que tose, que tiene dificultad respiratoria, algunas veces incluso hacen algunas crisis que responden al inhalador. Entonces, sí puede que haya un fenotipo de asma, una especie de asma de clasificación diferente, no como la alérgica que estamos acostumbrados, puede que simplemente el tamaño de todos esos tubos y todas esas vías aéreas sea más pequeño o incluso los músculos y la caja del tórax sea más pequeña y también limite el tamaño de la vía aérea y termine generando un tipo de inflamación diferente, más como por esas características mecánicas y anatómicas. Por eso también están de la mano siempre con todo su grupo de pediatría, idealmente de neumología, para que a futuro hagamos pruebas de función pulmonar y podamos establecer en qué condiciones quedaron los pulmones de sus hijos. Y otra cosa que los alarma mucho es cuánto tiempo sus hijos van a usar oxígeno y sé que les empieza a angustiar mucho. Yo les traigo como 3 trabajos médicos, pero realmente es para compartirles la siguiente información y es que si tenemos pacientes y niños que nos nacieron mayores de 32 semanas, trabajos muy juiciosos, incluso del doctor Acuña que nos acompaña en Bogotá, en diferentes unidades, en el Militar, San Rafael, Salcop, estableció que esos niños podían tener una media de oxígeno más o menos de 120 días, pero diferentes guías nuevas nos dicen, sí, pero es que ya estamos teniendo bebés más pequeños. Si ustedes tienen hijos que nacieron de 26 semanas, de 28 semanas, entonces posiblemente ese rango de 120 se nos quede cortico y algunos artículos nos han dicho, puede que ese muy prematuro extremo se quede con oxígeno en edad corregida los primeros 6 meses o un promedio de 5 a 8 meses o incluso el año. Si nosotros como personal vamos viendo que se va prolongando el uso de oxígeno, tranquilos, que iremos buscando. Si hay algún problema en esos tubos que dijimos y en esas vías aéreas, porque sean débiles o porque tengan cicatrices, o hay algún problema en la aspiración, en la alimentación de sus hijos y en reflujo que influya a que fuera de ser prematuritos y displásicos se hayan quedado más tiempo con oxígeno o a que tengan una enfermedad cardíaca que no hayamos detectado a tiempo. ¿Cuál es la mejor prevención y cuál es nuestro mejor tratamiento? Lo que ustedes hacen en nutrición de sus hijos, en favorecer la lactancia materna. Piensen que cada vez que sus hijos están ganando peso y talla, se metieron al carril de crecimiento, en los planes canguros les dicen que van bien,
cada vez que están creciendo, está creciendo también las vías aéreas, el pulmón y mejorando el desarrollo del pulmón. Siempre tenemos que ser muy juiciosos con los esquemas de vacunación y con un tratamiento como el anticuerpo que les ponemos a los prematuros, que es el palivizumab. Ahora que estamos en tiempo COVID, pero incluso desde antes, éramos muy estrictos con los prematuros en cuanto a prevenir las infecciones, no contacto con personas enfermas, adecuado lavado de manos, uso de tapabocas y también evitar el cigarrillo en casa porque la exposición al humo del cigarrillo genera detención en el crecimiento del pulmón, altera como las células de defensa del pulmón y también recuerden que si tenemos niños con oxígeno en casa, pues fumar cerca a los dispositivos que entregan oxígeno también es riesgoso para ellos. Y el otro mayor trabajo es todo el cuidado y el amor que ustedes les dan a sus hijos y también reconocer como el trabajo que hacen los planes canguro y todo el apoyo que nos dieron en esta actividad, el plan canguro de Popayán, de Bucaramanga, en Medellín el de la Clínica Bolivariana, el programa de alto riesgo del Hospital Militar, para estar aquí con ustedes compartiendo esto. Muchísimas gracias. Doctora Parra, mil gracias por ese bonito recorrido a través de lo que es de una forma muy simple la displasia broncopulmonar. Gracias por recordarnos, digamos que la frecuencia de la enfermedad, la forma en que hasta ahora podemos tratarla, pero por sobre todo la prevención. Yo quiero contarles a las 3 que ya tenemos mucha actividad dentro del Face. Entonces no te quiero dejar y antes, Andrea, sin que me respondas esta pregunta, nos la eleva Melissa Uribe Rojas. Y dice, ¿la displasia broncopulmonar le ocurre a todos los niños prematuros o hay niños prematuros que no les da displasia broncopulmonar? Esa sería la pregunta. Y de igual manera, porque la unión 2 sería, ¿hay forma de conocer que un bebé prematuro padecerá de displasia broncopulmonar durante los controles prenatales? Entiendo que si de pronto una mamita está embarazada, que si el ginecólogo o el perinatólogo podrían detectar antes de que el niño nazca si hay o no hay un riesgo de displasia broncopulmonar. Entonces, ¿les da a todos, sí o no? Todos los prematuros. Y en segundo lugar, si durante mis controles prenatales, perdón que asume el rol femenino, tendría uno la forma de saber si va a llegar con displasia o no. Gracias, Melissa, por las preguntas muy interesantes. Melissa, perfecto. No les da a todos los niños prematuros, es como lo primero que tenemos que aclarar y de pronto enlazando lo segundo que preguntas, hay ciertos factores predisponentes que uno dice, este niño va a empezar a generar displasia broncopulmonar. En controles prenatales, en ecografías, que el ginecólogo te diga, muy difícil. De pronto tú ya prendes la alarma, si tu niño viene como con restricción del crecimiento intrauterino, uno dice puede que aquí haya un fallo en el desarrollo pulmonar a posterior. O de pronto si has tenido muchas infecciones recurrentes durante el embarazo y ya tienes la amenaza de parto pretérmino, también uno podría decir, estoy en riesgo de que en algún momento sí ocurra un parto pretérmino y se interrumpa el desarrollo pulmonar. Pero de ahí para allá, prenatalmente o por mediciones ecográficas, no te pueden decir nada más. Y a posterior, en factores predisponentes, es ya lo que pase como en ese primer momento de la UCI neonatal y en ese tiempo antes de las 36 semanas de edad gestacional corregida, en qué oxígeno uses, el ventilador, otras enfermedades cardíacas, en la hidratación, alimentación, líquidos o infecciones que tengan en ese primer periodo. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Melissa. Creo que nos quedó completamente claro exactamente cómo se podría predecir y ya sabemos que no a todos los prematuros les da. También viene una pregunta por el chat, me gustaría que de pronto la doctora Luz Livia la respondiera y nos preguntan si todas las displasias broncopulmonares son potencialmente fatales, es decir, que estarían vinculadas necesariamente con un mayor incremento de mortalidad. En la experiencia amplísima que tú tienes, Luz Livia, ¿cómo le respondemos a esta pregunta a nuestra mamá? ¿Es o no es potencialmente fatal
la displasia broncopulmonar? Pues definitivamente, buenas tardes primero que todo, y me alegra mucho estar con ustedes compartiendo este momento y pues tratando de que podamos resolver las inquietudes que ustedes tienen. Que sea potencialmente fatal, pues casos severos pueden llegar a ser potencialmente fatales, sin embargo no es el comportamiento y más bien la experiencia que hemos tenido es que la mayoría de los pacientes cada vez que van creciendo, como decía la doctora Andrea, pues van mejorando porque tienen la oportunidad de formar nuevas unidades pulmonares hasta los 8 años. Sí está asociados con algunas secuelas, pero igualmente también estas secuelas están relacionadas con la intensidad de la enfermedad. Pues cuanto más severa ha sido la afección, más posibilidades de que tengan más tiempo las complicaciones y duren toda la vida. Perfecto, muchas gracias, doctora Olivia. Bueno, y seguimos con las preguntas que nos han enviado. Como les decía, queremos dar el agradecimiento en particular a nuestras mamás y papás canguro de Popayán, de Medellín y de Bucaramanga, quienes han construido parte de las preguntas que vamos a desarrollar ahora, más las que nos están llegando en el chat. Entonces, doctora Rosalba, nos preguntan acá por qué el oxígeno domiciliario para estos niños con displasia broncopulmonar. Y asimismo, por qué siempre está en el plan de salida de la unidad de cuidado intensivo neonatal. ¿Hace parte del tratamiento? ¿Qué beneficio obtienen nuestros prematuros con displasia colocándole el oxígeno? Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos los asistentes. Esperamos pues colaborar en ampliar, digamos, todas las dudas que tengan las personas. En cuanto a esta primera pregunta, siempre que un niño prematuro o prematuro extremo haya estado en la unidad neonatal, generalmente pues tiene un plan de descarga. Cuando ya el equipo médico ve que el niño está estable, pues ya tendría un plan de descarga. Y de pronto lo único que necesita, así como de manejo más delicado, es el oxígeno en casa. Entonces ya se decide, eso lo decide el médico tratante, los especialistas tratantes en conjunto con los padres. ¿Por qué? Porque el tener un niño con oxígeno en casa tiene más beneficios que seguir el niño hospitalizado. Realmente en la casa tiene pues ya los cuidados de los padres, el vínculo familiar y con la mamá se acrecenta, se disminuyen los riesgos de infecciones que tienen estos niños cuando siguen hospitalizados. Se ha visto también que inclusive mejora mucho la calidad de vida tanto del niño como de los cuidadores y los gastos también se disminuyen, ¿no? Porque resulta más costoso para el sistema un niño hospitalizado que un niño en casa. Lo que sí tiene que haber es la certeza de que la familia, la mamá y los que le van a ayudar a la mamá, porque esto realmente es un trabajo de familia, ¿no? Esto no es solo de dejarle solo la carga a la mamá porque pues es una situación que produce ansiedad y estrés, por lo tanto necesita mucho el apoyo familiar. Entonces ya si se consensa con los familiares que sí se sienten capaces de manejar el niño en la casa con el oxígeno, es una de las indicaciones. De todas formas, como decía Andrea, estos niños siempre salen con programa Canguro, es un programa que afortunadamente pues fue creado en nuestro país y se ha establecido ya como protocolo en muchas unidades. El acompañamiento del programa de Madre Canguro para estas mamás es muy regular, es continuo, ellas reciben asesoría continua, pueden, digamos, despejar muchas dudas en todas las visitas que hagan. El pediatra encargado también le da mucha educación y digamos que depende mucho el pronóstico depende mucho de que el niño realmente siga con todo lo establecido por el programa Canguro. También pues las visitas, idealmente a las 24 horas tiene que establecerse la primera visita para evaluar esa parte de si está colocando bien el oxígeno, si le está dando bien la alimentación, si lo está cangurando bien. Eso es importantísimo, tener ese contacto ahí cercano con el equipo médico y también ellos definen
las interconsultas y las terapias asociadas que deben de tener estos niños, ¿no? Entonces, en cuanto a neumología, se recomienda que la primera consulta sea entre la primera y segunda semana después de la descarga y luego cada 3 o 4 semanas según cómo estén las condiciones del niño. Entonces vemos que teniendo un plan de descarga claro, a veces hay que hacerle recomendaciones también escritas a los padres, y es importante recalcar todo lo que Andrea dijo, ¿no? Que por favor que no hayan fumadores, que sigan con sus esquemas de vacunación, que se les, digamos que les indique cómo es el manejo de oxígeno y de los aparatos de oxígeno, para que ellos sepan qué nivel de saturación deben mantener, porque es una de las cosas que les produce mucho estrés, ¿no? El manejo del oxígeno y el manejo de la monitorización del oxígeno. Perfecto, Rosalba. O sea que para orientar a nuestros papás tienen, en primer lugar, hacen parte del tratamiento del oxígeno, primero para asegurar el crecimiento que no tuvieron como consecuencia de la prematurez. En segundo lugar, para evitar lo que tú nos decías, complicaciones respiratorias y pulmonares, como por ejemplo la hipertensión pulmonar, que a veces los papás también preguntan un poquito. Y no menos importante el mensaje que nos diste de que siempre los papás deben salir con sus instrucciones de cómo manejar correctamente el oxígeno, etcétera, etcétera. Hay una pregunta que está aquí también dentro de las enviadas por los padres, y es la siguiente. Si ustedes quieren intervenir, por favor, la doctora Lulivia, la doctora Parra, sí les recomiendo de pronto que la intervención se nos limite a 1 minuto, porque hay varias preguntas. Muy juiciosos estos papás que nos han enviado estas preguntas, entonces digamos que para poder tratar de abarcar las máximas. Los métodos de suministro de oxígeno y monitorización. Una de las dudas son los concentradores, por ejemplo, doctora Rosalba, doctora Parra y doctora Luz Livia. ¿Por qué no se pueden utilizar concentradores? Porque siempre se mandan las características balas de portátiles, balas para las casas. ¿Y cómo sería esa monitorización del oxígeno dentro de la casa? Entonces, doctora Rosalba, si nos quiere volver a colaborar con esta respuesta, pero les quiero decir a mis colegas que si lo consideran también pertinente, pueden complementar o dar la respuesta desde su perspectiva, ¿no? Suministro de oxígeno y concentradores, sí o no, y cómo se monitoriza este suministro en casa. Bueno, entonces el suministro de oxígeno para los niños con displasia, el más recomendado son las balas de oxígeno. ¿Por qué es el más recomendado? Porque generalmente estos niños salen con oxígenos a flujos muy bajitos, entre 0,1 y 1 litro. Entre 0,5 y 1 litro, diría yo. Esto lo suministra muy bien las balas de oxígeno. Lo importante es que se tengan, digamos, flujómetros que vayan de 0,1 a 1 litro. Hay algunos niños que salen con una enfermedad un poco más grave y de pronto necesitan más de 1 litro por minuto, pero la mayoría necesitan menos de 1 litro por minuto. Entonces, el método más recomendado es con las balas de oxígeno, que no necesita realmente humidificador, porque se supone que como es tan bajito el flujo, solo con el vapor de agua, con eso se puede humidificar el aire. Pero sí también se recomienda es que se tenga una bala de transporte de oxígeno, porque el niño ya vimos que va a tener que tener unas visitas muy recurrentes a controles médicos, a terapias, y por lo tanto ahí sí tiene que tener la balita de transporte. Y el método de monitorización, realmente el más recomendado es que cuando este niño salga ya tenga su pulso oxímetro, porque esa es la única forma de que los padres se van a dar cuenta que hay un episodio de saturación. Acá en el programa de Popayán, realmente desde neonatos no se le formula pues el oxígeno domiciliario, y se le formula el pulso oxímetro, y hasta que la EPS no lo tenga en casa y no tenga el adiestramiento, los padres realmente no lo dejan salir. Esto porque sé que pues en otras ciudades no es tan fácil tener esta conducta. Perfecto. Y es que relacionado con esto, sí, gracias. Perdón. Sí, yo les quería preguntar un poquito eso, como en la experiencia de ustedes, porque nosotros, por ejemplo, en el Plan Canguro de Medellín, no nos autorizan los pulsoxímetros para el manejo ambulatorio de los pacientes.
Entonces, hemos dejado muy reservado o como para cierto tipo de pacientes que realmente amerite mucho por la gravedad de su enfermedad o más un monitoreo que acompañamos institucional, pero no sé qué experiencia tengan las otras ciudades ya con esta experiencia que nos cuenta Rosalba de Popayán. Doctora Luz Livia, No, Bucaramanga. definitivamente nosotros en el programa que Canguro del hospital, por ejemplo, que es el que conozco y que la manejamos, pues no en conjunto, sino que lo dirige la doctora Paola Cáceres acá, pues ella me ha comentado y lo que yo veo con los pacientes particulares es que definitivamente no les dan los pulsoxímetros adecuados, porque es que ¿qué es adecuado y qué necesitamos en un niño de esa edad, un lactante pequeño? Que sea un pulsoxímetro que esté, el sensor, digamos, esté unido a un monitor y que el sensor sea el de cable que termina como en una Y, es un cablecito que termina en Y y que tiene, digamos, dos sensores que se coloca, uno en el pulpejo del dedo por debajo y el otro por encima de la uña. Y luego eso se adosa con una especie de velcro. ¿Por qué es que tocan esos pulsosímetros en los niños así de pequeños? Pues porque les permite la movilidad sin que se pierda la señal. En cambio, lo que se ha como generalizado es colocar aquellos oxímetros de pinza que están bien para los adultos o incluso para niños grandes. Pero estos niños muy pequeños, en primer lugar, empiezan a haber unos de tamaño pequeño, pero en segundo lugar, el niño está permanentemente moviendo su dedo. Luego se pierde la señal y no tenemos una onda de pulso adecuada. Entonces, realmente no se cuenta con un oxímetro que cumpla todas las condiciones que necesitan los niños. No se lo da la EPS, en nuestro medio no. Igualmente sucede, Andrea, en el militar. A pesar de ser un régimen de excepción, tampoco está dentro del paquete pulsosímetro. Yo me identifico claramente con lo que ustedes han dicho, que hay algunos papás que de su propio pecunio, de sus propios recursos lo compran, pero compran el inapropiado y esto empieza a generar registros de datos que no son probablemente los más confiables, como lo decía la doctora Luz Livia, y preferimos nosotros o el grupo de Canguro de nuestra institución que cualquier decisión en relación al oxígeno se tomen con base en los pulsoxímetros neonatales que tenemos para tal efecto dentro del hospital. Pero yo quiero contarles que, y me voy a una pregunta muy interesante, además que me gustó mucho cómo se identificó, es Paola Rock. Dice lo siguiente que tiene que ver con esto. Gracias, quisiera saber qué pautas de manejo se debe dar a los padres para el descenso del oxígeno domiciliario cuando no, miren lo interesante de la pregunta, cuando no se dispone de un plan canguro cercano o un centro médico para seguimiento, como ustedes están diciendo. Entonces, digamos que el programa Canguro, como decía la doctora Rosalba, es definitivamente una de las estrategias más exitosas que tenemos en términos de desenlaces y de seguimientos. Pero, ¿qué le respondemos a Paola Rock cuando no hay propiamente un programa Canguro? Entonces, la que quiera contestar, porque me pareció muy bonita esta pregunta. ¿Cómo hago el seguimiento y cómo recomendarían ustedes o bajo quién sería la responsabilidad de desescalonar gradualmente ese oxígeno cuando no hay un programa Canguro? Sí, yo diría que tiene que estar el niño muy cerca o muy coordinado con su médico tratante, o la familia más bien del niño muy coordinada con su médico tratante. Y educar a la familia en una forma muy importante y enseñarle también cuáles son los signos clínicos de hipoxia o de hipoxemia para que los reconozca. Sí, por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la frecuencia respiratoria, la coloración, haciendo la salvedad de que la coloración puede estar influenciada o alterada, por ejemplo, con una luz. Por ejemplo, esta luz blanca nos puede dar una falsa sensación de que está violáceo el niño y realmente no lo está.
El frío también puede dar una falsa apreciación de que hay hipoxemia, pero hay que enseñárselos a la mamá e irle diciendo que progresivamente vaya disminuyendo en muy poca cantidad el oxígeno, de acuerdo pues al flujómetro que ya ustedes dijeron que deben ser de los que miden 1 litro o menos. Y pues muchos de los pacientes que uno tiene y no están en el programa, pues tienen la posibilidad, como decía el doctor Ranieri, de que compren el pulsoxímetro. Quien tiene esa posibilidad, pues hay que enseñársela a manejar y que lo tenga. Pero en realidad la gran proporción no lo tienen y nos toca pues acudir a los signos clínicos y más rápidamente estar citando a estos pacientes a las valoraciones por parte del médico especialista. Rosalba, eso Sí. significa que en tu, digamos que en el Cauca, que sabemos que hay algunas ciudades que no tienen canguro, podría ser el mismo médico, el pediatra que hace el seguimiento de ese prematuro, sería el llamado a, bien sea con su propio pulsoxímetro, ojalá neonatal, o si los padres lo compraron, a tomar las decisiones en conjunto. ¿Tú qué opinarías? Porque no Sí, recuerdo insistir, Paola, realmente, esa pregunta. pues realmente los padres no pueden tomar la decisión de bajar oxígeno sin el beneplácito, pues, pues la aprobación del médico tratante, ¿no? Entonces, en caso de que no tengan el pulsoxímetro en la casa, tienen que estar en controles con su médico y allí en donde está el médico y la enfermera del médico, un registro de saturación más o menos larguito, ¿no? Y con diferentes actividades, cuando el niño esté succionando, cuando el niño esté llorando, cuando el niño esté durmiéndose. No, a pesar de que un registro único no nos está desaturando. Así es. Y el hecho de que se vaya de pronto en una consulta y le dicen, no, la saturación está bien, eso no garantiza que el niño de pronto cuando esté dormido tenga bajas de oxígeno en la sangre, y eso sí es muy delicado porque esas hipoxemias son los que van a tener consecuencias futuras, ¿no? Y de pronto no lo van a dejar crecer y van a tener consecuencias en el corazón, en el neurodesarrollo. Entonces, por lo tanto, siempre tiene que ser con la decisión tomada, pero con el médico tratante, y definitivamente, si no tiene el saturómetro en la casa, pues tiene que ser con un saturómetro del consultorio o de la institución donde vaya a los controles, pero no puede ser una decisión, digamos que así como tan autónoma y tan a la vista nomás, ¿no? De acuerdo. Andrea, ¿alguna recomendación adicional de lo que pasa en Antioquia, lo que pasa en Medellín? Porque esa pregunta de verdad me pareció muy, muy, muy importante. Sí, muy valiosa la apreciación de Paola, y lamentablemente sí tenemos ciudades que no tienen plan canguro. Que quisiéramos, no importa, médico general, pediatra tratante, quien esté a cargo de ese niño en un seguimiento constante. ¿Qué les proponen como las guías? Y que nosotros también estamos como en mora de darles ciertas recomendaciones en un trabajo que estamos haciendo colaborativo, la Sociedad Colombiana de Neumología y la de Neonatología, es de pronto también entregarles un poquito como esas instrucciones de seguimiento, pero más o menos como trayéndoles lo que nos propone el mundo, es que ese niño que egresa con oxígeno lo citen en esas primeras 24 a 48 horas, y dependiendo de su condición clínica lo empiecen a ver incluso semanal, dependiendo de que cuando ya esté estable, se esté estabilizando la ganancia de peso, ustedes hayan verificado que en sus casas no ha existido pues como ningún tipo de alteración, ya hayamos verificado obviamente en sus planes de egreso que no está anémico, que está comiendo bien y todo. Puede que al alcanzar ciertas semanas de edad gestacional, incluso casi las 40, empezamos a alargar esos seguimientos a cada 15 días. Pero inicialmente acompañamos, sea en el plan canguro, sea por el médico que esté en cualquier región, más o menos semanal, y lo vamos ajustando de acuerdo a la estabilidad del paciente. Rani. Sí, Gracias. yo pues quería como enfatizar un poquito más en eso, en que lo importante es la coordinación que tiene que haber entre el médico que está viendo el niño
y la familia y la educación que uno tiene que estar dándole a la familia del paciente. Ellos van captando mucho, pero definitivamente cualquier descenso, sobre todo en esa etapa crítica de que empiece el destete, pues sí tiene que haber una coordinación. A veces incluso hasta 2 veces por semana tiene uno que ver esos pacientes para verificar las oscilometrías, pues que lo esté haciendo una persona idónea, que sea o el equipo donde se hace o una entidad de salud sensibilizada, donde pues con hacer estos procedimientos. Perfecto. Hay 3 preguntas, pero las voy a dejar un poquito más para adelante porque son más de tratamiento y de algo que tú hiciste énfasis más con antelación, Andrea, relacionada acerca de qué pueden hacer los papás para mejorar la función pulmonar, pero la vamos a dejar un poquito atrás, perdón, un poquito más adelante, para que nuestras mamás no piensen que las vamos a dejar por fuera, colgadas estas preguntas, pero sí es muy importante. Sin embargo, hay una doctora Rosalba Díaz que creo que genera muchos mitos, muchas creencias dentro de los papás y mamás, y es el cuidado de las fuentes de oxígeno, es decir, de la bala portátil, de la bala domiciliaria. Se debe dejar golpear, ya sabemos uno que no se puede fumar, bueno, no se debe fumar nunca, pero idealmente pues que no tenga ningún tipo de estas exposiciones. Pero ¿qué pasa cuando se golpea, se me cae, de pronto la dejo al sol? ¿Cuáles son los tipos de cuidados que puedan tener, que recomendaría usted para este tipo de dispositivos? Si nos regala el micrófono. Gracias. Bueno, Perfecto. ya existen guías inclusive del ministerio de cómo se debe manejar el oxígeno domiciliario y cómo son los cuidados, qué recomendaciones dan para el cuidado de las fuentes de oxígeno, específicamente en este caso en las balas de oxígeno. Entonces, es importante, digamos que el proveedor generalmente también da una capacitación a la familia, enseña a manejar, porque la bala de oxígeno pues tiene varios componentes, tiene la llave de presión, tiene el flujómetro, tiene pues el cuerpo de la bala, tiene que estar en un sitio seguro, tratar de que quede asegurada de pronto a alguna cinta a la pared. Es importante que no, digamos que no haya mucho tránsito porque la pueden hacer caer, la pueden hacer golpear y realmente esto es una bomba, ¿no? Esto en un momento dado, cualquier fisura que tenga puede salir como un proyectil y puede producir pues incendios y puede producir, digamos que accidentes severos, ¿no? Entonces, por lo tanto, el cuidado y el manejo de estas fuentes de oxígeno hay que recalcarla siempre y tiene que educarse sobre esto. Evitar humos, llamas, veladoras o el ponqué de cumpleaños, lo que decía Rani, no colocarla cerca del sol, porque el sol puede calentar la bala y, digamos, ese puede ser una causa, pues, de que haya escape e incendios, ¿no? Idealmente colocar inclusive un letrero que se diga, pues, fuente de oxígeno en uso y como signos de alarma, pues, para que no estén acercándose a la bala los fumadores o que las tengan que estar moviéndola. Tampoco que los niños jueguen cerca con juguetes eléctricos, porque esto también puede ser una fuente pues, de una chispa y de pronto de un incendio. Inclusive se habla de que cuando las balas pequeñitas que a veces uno tiene que transportarlas en el carro, pues también tratar de que el vehículo esté con las ventanas abiertas, ponerlas, no ponerlas en el maletero, sino bien asegurarla con las cinturones de seguridad de la parte de atrás. Y tan pronto se llegue al sitio donde van a llegar inmediatamente a sacar la bala pues, del carro. Tampoco sean sustancias oleosas, sustancias inflamables, alcohol. Realmente los cuidados son estrictos porque esto es una bomba de tiempo, de todas formas, que se puede tener en la casa en un momento dado. De ahí rescatamos la importancia de que los médicos, una vez, los neonatólogos, los pediatras, cuando ingresen los niños, den las instrucciones claras como las que usted está dando acerca de
la custodia, ¿no? Y estas recomendaciones para el manejo de las balas. No sé si alguna de las doctoras Parra o Cala quieran adicionar algo que hagan quizás diferente en Medellín o en Bucaramanga. No, de pronto decir que además del riesgo de explosión que es inminente y pues ya se han dicho todos los cuidados, sí es cierto que debe estar lejos de los pasillos de tránsito, porque además también caerse es un riesgo importante para que se dañe el manómetro o el flujómetro, se partan. Entonces, pues eso también hay que tenerlo presente. Y una última recomendación es, como lo que está escrito, es que la bala esté más o menos a 6 metros de los fogones o los calentadores. Puede que sea a veces difícil en las casas dependiendo del espacio que tengamos, pero hay que preservar más o menos ese espacio porque muchas veces nos vamos a cocinar con la bala y ahí genera también riesgo cerca a fogones y a calentadores. Bueno, muchas gracias. Yo quiero contarles que... Rani, una última recomendación que se me olvidaba, es que siempre se tiene que tener el teléfono del proveedor, ¿no? Porque para llamar, no solo para cuando ya se vaya a gastar el oxígeno, sino, por ejemplo, cuando haya escapes o cuando haya daños de la bala, o cuando no funcione, tener el teléfono del proveedor, que ellos también tienen la obligación de estar pendientes, ¿no? Del manejo de oxígeno en casa. Muchas gracias. Tremenda recomendación en la que nos han entregado las tres en conjunto. Yo creo que las mamás están allá tomando nota acerca de esto, de un aspecto tan importante como es la manipulación, entrega de la bala de oxígeno. Quiero contarles que con nosotros está y nos acaba de elevar una pregunta y aprovecho para saludarla a la doctora Ángela Victoria Martínez. Ella es una de las lideresas que tenemos en programa Canguro en Colombia. Maneja uno de los programas canguros más grandes que hay en Bogotá. Entonces, Ángela, mil gracias por tu pregunta y por tu participación. La pregunta es la siguiente. Para el oxígeno de transporte, ¿qué es lo más recomendado? ¿Mover esa bala con humidificador o sin humidificador? Pregunta para cualquiera de las tres, que yo creo que también nos hacen las mamás en general. Sí, realmente ya habíamos dicho que siempre se tiene que tener una bala de transporte, que es una bala de aluminio, es menos pesada, por lo tanto es fácil de transportar. Y como los flujos que manejan los niños, si es menos de 1 litro, no necesitaría humidificador. De pronto, si ya es un niño que tenga una enfermedad más grave y que tenga más de 2 litros por minuto, entonces ahí sí se recomienda colocar el humidificador de burbuja. Sin embargo, la gran mayoría de casos son precisamente los que usted dice, ¿no? Los niños que necesitan medio litro, un cuarto, un 32, pues bajo esa perspectiva no necesitan un humidificador. No sé si la doctora Olivia o la doctora Andrea tienen alguna acotación adicional a esta, o estamos de acuerdo que en este caso en particular, para la gran mayoría de niños con displasia o prematuros con oxígeno por otra razón, no necesitaría un humidificador. Estamos de acuerdo, porque de verdad eso lo determina el flujo que se esté utilizando. Y casi siempre es menos incluso de 0.5 litros. Perfecto, mil gracias. Bueno, hay otras mamás que nos preguntan, bueno, y si mi hijo no sale sale con oxígeno, pero con un dispositivo diferente, con algo que nosotros llamamos traqueostomía, y es en los casos más severos de prematuros con displasia broncopulmonar o tienen más espectros severos o tienen unas comorbilidades adicionales. Les recuerdo a los papitos que nos están viendo que la traqueostomía es una especie de tubo que se coloca sobre la tráquea y de allí se conecta entonces a una fuente de oxígeno. ¿Qué cuidados nos preguntan? Si en el caso de mi hijo que salió con traqueostomía, la pregunta en particular es, ¿cuándo le quitarán esa traqueostomía? ¿Hay un tiempo predecible para hacer el retiro de esta traqueostomía o no? Doctora Bueno, Rosario. la traqueostomía realmente es cada vez menos utilizada y generalmente es como una medida de última opción, ¿no? Ya cuando de pronto es difícil destetar al niño del ventilador o tiene muchos problemas respiratorios, entonces ya se acude a la traqueostomía, cada vez se utiliza menos. Pero bueno, hay algunos niños que salen con traqueostomía y generalmente son los más graves. ¿Cuándo se define el retiro de la traqueostomía?
En la medida en que el niño va creciendo y que va mejorando su capacidad pulmonar y que ya no tenga tantas infecciones respiratorias y mejore su crecimiento y esté más estable y maneje unas saturaciones de oxígeno recomendadas, como son entre el 92 y 94% o 90% para algunas según la altura. En esa medida, si maneja bien el oxígeno, uno también podría, como en los otros niños, pensar en el retiro de la traqueostomía, pero esto siempre se hace en coordinación con el otorrino pediatra o, bueno, un otorrino que tenga experiencia en traqueostomía. ¿Por qué? Porque siempre, digamos, hay que hacer un examen que se llama una fibrobroncoscopia para mirar qué compromisos tiene allí la vía aérea y en el huequito de la traqueostomía, si hay algún tejido nuevo, alguna estenosis, porque eso ameritaría un tratamiento previo antes de quitar la traqueostomía. En caso de que no se encuentre ninguna anomalía, entonces empieza el destete de la traqueostomía, que eso también es en conjunto con el otorrino. Hay unos planes de destete, entonces se hace en conjunto con el otorrino para ya definir ya la sacada definitiva del tubo, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Voy a continuar, voy a hacer un paréntesis pequeñito para contarles que en este momento tenemos mamás y papás conectados de Bogotá, de Palmira, de Venezuela. Tenemos incluso también, me están contando aquí. Entonces están muy internacionales con estas recomendaciones. Y voy a lanzar unas preguntas que tenía pendiente nuevamente de nuestra mamá Uribe. Y es, doctora Parra, si el ejercicio ayudaría en algo, nos pregunta en ella, a mejorar la condición respiratoria de este bebé prematuro con displasia broncopulmonar. Sí, claro. En cualquier niño, incluso displásico o no displásico, el favorecer todas las condiciones y los hábitos de vida saludable benefician el desarrollo y el crecimiento del pulmón. Entonces, independiente de lo que les puedan decir, que tienen muchos problemas pulmonares, que son muy delicados de los pulmones, jamás hay que restringirles el ejercicio. Siempre pueden entrar a sus clases con sus pares de fútbol, natación, lo que quieran incluir, o el juego espontáneo, sin que sea específicamente como un deporte de alto rendimiento, pero favorecer el ejercicio sí favorece el desarrollo pulmonar adecuado. Muchas gracias, doctora Parra. Usted decía que no había un tratamiento, pero fíjese cómo poquito a poquito ha armado una especie de recomendaciones que ayudan al mejor bienestar o al mejor desarrollo de ese pulmón. Nos mostraba una imagen de lactancia materna, de evitar el tabaquismo, incluso el tabaquismo, el cigarrillo electrónico, que es igual o peor de perjudicial que el de combustión, la inmunización, y ahora nos habla del ejercicio. Voy a lanzarles otra pregunta. Melissa, gracias porque ha estado muy activa en el chat. De hecho, la pregunta del ejercicio fue ella. Pero esta es una pregunta que me pareció interesante y es, dice ella, ¿a qué se refiere el término displasia? ¿Qué significa que es displasia? En términos de papás, ¿qué es una displasia? Imagínense que displasia corresponde como una anomalía en el aspecto como del desarrollo como de ciertas células. Entonces, por eso era que yo les decía, como se afectan las células que terminan dando el desarrollo de los tubos o de esas vías aéreas o de los saquitos y de los alvéolos y termina existiendo un proceso de freno en esas células, es por eso que se conoce como displasia. Muchas gracias. Se acuñó. Yo diría en términos, pues, para que entiendan todas las personas que no son médicos, que nosotros hablamos de que un órgano es displásico cuando no es capaz de cumplir la función que tiene que producir, es decir, no tiene las características propias para que cumpla su función. Decimos, ese órgano está displásico y en este caso el pulmón. Es un pulmón mal hechito, digamos así, está mal hecho y no puede cumplir las funciones que tiene que cumplir. Perfecto, y no se me retire porque la siguiente pregunta justamente es para usted, doctora Luz Livia. Y hace referencia a algo que nos preguntan, bueno, a mí me lo hacen permanentemente en Bogotá, me imagino que en Medellín, en Popayán también. Y bueno, con el cuento de la oximetría y hacer esos controles que ustedes nos recomiendan, dormido, despierto, en succión, ¿qué saturación es la que buscan para tomar las decisiones? Y si esa saturación es blanco,
esa saturación de la que hablamos los médicos de 90, 92, 94, son iguales para Bogotá, para Medellín, para Popayán y para Bucaramanga o para cualquier otra ciudad, para Palmira, por ejemplo, o para Caracas o para cualquier ciudad de nuestro hermano país de Venezuela. Entonces, buscaríamos para tomar decisiones exactamente la misma saturación. No, señor, está perfectamente documentado que para evitar los riesgos que tiene la hipoxia crónica, de la cual hemos venido hablando, la falta de oxígeno en los tejidos, pues que en general lo más frecuente es la falta de medro, es decir, que el niño no crece bien, no aumenta su peso, la hipertensión pulmonar y las alteraciones en el neurodesarrollo, que son las más frecuentes, definitivamente, y para estar en un rango de protección los niños, sí hay relacionadas algunas saturaciones blanco, digamos así, de acuerdo a la altitud. Y es así como a nivel del mar y hasta los 1500 metros, decimos que una saturación es ideal o sin estos riesgos si la tenemos por encima del 94%. En una altitud entre los 1500 o 1501 y 2000 metros sobre el nivel del mar, es normal o debemos obtener o tener siempre una saturación por encima del 92%. Si tenemos una altitud entre los 2001 y 2500 metros sobre el nivel del mar, pues debemos tener una saturación blanco de 90%. E igualmente, si estamos entre los 2500 y 3000 metros sobre el nivel del mar, pues podemos tener hasta 88. Si estamos entre los 3000 y 3500, la saturación ya aceptable puede ser hasta el 85% y obviamente por encima de los 3500 o a 4000 hasta 83%. Y entonces nosotros decimos, pero ¿por qué esto se da? Con una diferencia de normalidad de por lo menos un 10%. Pues sí, esto se da porque acá, cuanto más alto viva una persona, la presión barométrica que se llama, es decir, la presión que ejercen los gases que uno respira va a ser menor. Y si la presión es menor, ¿qué quiere decir? Que hay menos moléculas de aire a esa altura. Luego hay menos cantidad de oxígeno que vamos a respirar. La concentración sigue siendo la misma. Vamos a respirar lo que se llama una FiO2 del 21%. Sin embargo, la cantidad de moléculas de oxígeno es menor. Este aire que respiramos, que lleva el 21% de oxígeno, hace que entre el aire, llegue a los pulmones, a los saquitos alveolares que les comentaba la doctora Andrea. Allí ella les pintó un vasito que iba al lado del saco alveolar. Ese vasito que está pues impregnado de sangre, y la sangre está caracterizada fundamentalmente por tener una molécula grande que es la hemoglobina, pues esa hemoglobina es la que capta ese oxígeno. Entonces, cuanto más altos estamos, pues vamos a tener menos moléculas de oxígeno, menos captación de oxígeno, y es la respuesta a las diferentes concentraciones que tenemos. Y también es por esto nos podemos explicar cómo cuando las personas viven en mayores alturas, pues son mucho más rosadas que nosotros, tienen más glóbulos rojos, necesitan más carritos que son los que transportan la hemoglobina para llevarla a los tejidos para su nutrición específica, digamos así. Entonces, esa es la razón y vamos a tener hemoglobinas más altas, más glóbulos rojos, con tal de optimizar la entrega de oxígeno a los tejidos. Perfecto, yo creo que la explicación ha quedado supremamente clara de que cada ciudad, justo con lo que nos acaba de decir, pues persigue niveles de saturación, la que les registra a ustedes en el oxímetro, diferentes para tomar decisiones diferentes. Pero yo, aprovechando que Andrea se mueve entre Medellín y Bogotá, yo quisiera preguntarle y que también es un escenario que al menos en mi institución vemos, dado que son personal que están trasladando de ciudades con alguna frecuencia, eso significaría que lo que para mí es válido, quizás de
de que un niño esté bien, probablemente en Medellín no, o al revés, si está en Medellín y tú tienes una saturación que persigues cuando el niño se viene a vivir a Bogotá, pues hay que modificar esos umbrales de saturación. ¿Funcionaría de esa manera? Es decir, a pesar de que ya en el Medellín alcanzó una saturación acorde a la altura, 93, 94%, pero aquí tenemos unas saturaciones que no son, digamos, las que perseguimos en Bogotá. ¿Se cambiaría el plan de manejo, doctora Parra? Sí, Rani, puede que le toque reiniciar oxígeno muchas veces, porque siempre que se trasladen a una ciudad nos vamos a adaptar a las metas de saturación de la altitud en la ciudad donde vamos a vivir o donde vamos a pasar vacaciones o así. Entonces, realmente sí hay que adaptarnos a la altitud a la ciudad donde estemos. Y ese proceso de adaptación de los niños incluso les puede dar duro la primera semana, los primeros 10 días. Perfecto. Aquí una pregunta que me parece también muy interesante. Rani, perdón, que quería de pronto hacer una aclaración, y es que nosotros hemos tenido la experiencia que con frecuencia de Bogotá nos mandan pacientes, los médicos les aconsejan, váyanse a un clima caliente. No es tanto el clima caliente, sino los niveles cerca a nivel del mar, porque más fácil va a necesitar menos oxígeno. Generalmente se dejan destetar del oxígeno más rápidamente que en las alturas mayores, por lo que hemos comentado. Muchas gracias. Yo quiero decirles que hay una pregunta que fue, digamos que fue homogénea en las 4 ciudades desde las cuales estamos transmitiendo. Y no es fácil contestarla, por eso quiero que inicialmente Lulivia, pero si Rosalba nos quiere colaborar en esta, es precisamente si mi hijo tiene una cánula nasal, que sabemos que es un dispositivo que tiene patas de plástico, que es un cuerpo extraño en la nariz, ¿podría ese niño generar un aumento de secreciones, es decir, moquitos? E incluso se ha descrito que si no está bien colocada la cánula, y por eso también debe hacer parte de la educación a los padres al salir de la unidad de cuidado intensivo, pues puede producir un poquito de sangrado. Pero la pregunta en concreto de las 4 ciudades, de las mamás de las 4 ciudades y de los papás es, ¿cómo hago el aseo nasal cuando mi hijo prematuro tiene una cánula, pero por sobre todo, cuando realmente observa que hay demasiado moco, demasiada secreción? ¿Cuál sería la recomendación de Medellín y de Popayán, de Bucaramanga y de Popayán, para estas mamás en el momento en que lo tengan que hacer? Está cerrado. Sí, perdón. Si un niño tiene una cánula nasal, primero que todo debemos hacer lavados nasales. Sí es cierto que hay una tendencia a aumentar las secreciones por el solo cuerpo extraño, digamos así, en que se convierte la cánula. Hay que hacer un lavado nasal ante todo, lavado nasal con solución salina normal, lo que se llama, o suero fisiológico, que si estamos a una temperatura alta, digamos en las zonas tórridas o en los climas calientes, puede hacerse con solución salina a la temperatura ambiente. Pero si estamos en un ambiente frío, como es Bogotá, por ejemplo, debe calentarse un poco o por lo menos a la temperatura corporal, porque acordémonos que por reflejo vagal el frío puede generar en el chiquitico una apnea. Entonces hay que hacer. ¿Con cuánto hacemos? Eso sí, ¿con cuántos centímetros vamos a hacer ese lavado? Debe hacerse con una jeringa y esto va a ser directamente relacionado con el peso que tenga el niño y la edad, por supuesto, ya. Si el niño ya tiene las características de un recién nacido a término por edad y por peso, pues ese niño puede usar hasta 5 centímetros de solución salina, colocando al niño en posición semisentado, levantado un tanto, y se hace con cierta presión para que lo que por una fosa entre salga por la otra, y es la forma mejor para mecánicamente quitar los tapones. También se puede hacer acostado y de medio lado con las mismas características. Si el niño pesa menos de esos, de 3.000 gramos, de hecho, realmente debe hacerse entre 2 y 3 centímetros máximo. ¿Cuántas veces? Otra vez, mínimo de verdad, se deben hacer el lavado 2 veces al día. Y pues, por supuesto que si hay más exigencias, porque el niño está produciendo bastantes secreciones, se hará más tiempo.
Ya dijimos la posición y hay que hacerlo, digamos, hacer el lavado, como el niño está dependiente de oxígeno, dejar un momentico que él se recupere y una vez se recupere con el oxígeno, se entra a intervenir la siguiente fosa. Por esta razón, la verdad, una de las recomendaciones que uno le hace a estos pacientes es que tuviera dos canulitas. Dos cánulas porque mientras está limpiando una, porque además de hacer el lavado hay que limpiar la cánula para pues, quitarle las obstrucciones de moco seco que tiene, pues debería colocarse la otra. Y otra cosa muy importante es que después de que se hace el lavado, se seque muy bien la nariz o la cara del niño, se coloque en una forma adecuada la cánula, perdón, y la cánula debe tener un tamaño preciso para cada tamaño del niño. Y hay que colocarlo con las prolongaciones que tiene la cámara hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo, no sé si me alcanzan a ver los dedos, hacia abajo, no hacia arriba, porque si los colocamos hacia arriba, es mucho mayor el riesgo de que haya laceraciones de las fosas nasales. Y como les decía, mínimo 2 veces en el día. Doctora Rosalba, yo aprovecho para reiterarle también la misma pregunta y adicionar otra que nos acaba de llegar y relacionada con esa, doctora Rosalba, y es ¿cuánto tiempo recomienda usted, cada cuánto que se debe cambiar la cánula? A propósito, lavado nasal y cánula. Bueno, con respecto al lavado, yo creo que como Olivia lo planteó, es como la forma general pues que se recomienda y que se hace. Y en cuanto a las cánulas nasales, pues idealmente se deberían de cambiar cada 8 días, pero de todas formas, si no se puede, sí recomiendan el lavado por lo menos diario con agüita con jabón suave y agüita tibia y dejarla secar al ambiente. Pero si es por cambios consuetudinarios, pues sería cada semana. Perfecto, yo adicionaría de pronto que también palpen un poquito las cánulas, las vayan siguiendo, porque en el momento en que encuentren un resalto, podría indicar que está cristalizada, que puede haber una fuga del flujo de oxígeno que estamos dando. Así haría parte, y que cuando se lave, pues a través, no sé, de algún movimiento, eso sí suave, pues que no quede idealmente gotas dentro o humedad dentro de la cánula. Relacionado con el mismo tópico, hay una pregunta muy bonita para la doctora Parra y es la siguiente. Si yo baño a mi niño o durante el baño, yo podría transitoriamente suspender ese oxígeno, ¿sería recomendable quitar el flujo de oxígeno de la cánula durante esos 3, 4, 5 minutos mientras el niño se está bañando o es contradictorio o realmente contraproducente para la salud mejor de ese pequeño prematuro? Digamos que ahí hemos tenido ciertas discusiones porque siempre hay que evaluar mucho qué tan estable está su niño. Por ejemplo, si ya lo han llevado al plan canguro, su niño está creciendo bien, ya están en el descenso, por ejemplo, y han monitorizado, recuerden que en los programas de seguimiento los monitorizan despiertos, alimentándose y dormidos, y su niño, digamos que ya casi en la fase de despierto está a punto de retirarles el oxígeno y está muy estable. Desde que sea un baño corto de 3 minutos, realmente no había problema, pero con la estabilidad del paciente. Pacientes menores de 3.000 gramos, que todavía las saturaciones siempre son muy lábiles, es mejor que los bañen con su cánula. Eso tampoco les interfiere porque muchas veces esos niños menores de 3.000 que siguen estando como muy inestables, muchas veces los baños son ultra cortos o terminan siendo casi con pañito o con esponjita, entonces tener su cánula realmente no les impide nada. Sí, yo diría también que se debería hacer esto, o pienso yo, siempre precedido de una osimetría bien hecha, ¿cierto? ¿Por qué? Los demás signos clínicos que son propios de la hipoxia, como hemos dicho, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria o el color, por una parte la señora o la mamá, mientras está haciendo la actividad de bañar al niño, no las puede percibir
objetivamente realmente o la sudoración si le está pasando. Entonces es preferible que, pues sí, si ya está en el plan de destete y ya están las condiciones que la doctora Andrea decía, pues, y tenemos unas osimetrías en que se percibe que el descenso va a ser mínimo, podría hacerse. De lo contrario, yo pensaría que siempre tiene que estar precedido de una oximetría bien hecha. Porque el color puede ser engañoso. El color, que es lo que más tienen, puede ser engañoso. Fíjense que va a depender mucho de la luz que tengamos por una parte. Y cuando se está bañando el niño, casi siempre, pues hace frío y va a tener vasoconstricción periférica, pues a nivel de las extremidades lo van a ver como moradito y realmente el niño no lo está. Puede pasar lo contrario. De paso, aprovecho para recomendar que cuando vamos a valorar el color preciso de los niños, pues vale la pena hacerlo más en la lengua, lo que se llama la cianosis. Se haga en la lengua, o sea, a nivel central, que está menos afectada por la temperatura. Perfecto. Aprovecho ya para... Rani, Sí. te iba a decir algo con la pregunta anterior de los cuidados de la cánula. Es que a mí hay veces me preguntan que si eso no los reseca mucho, que si tienen que aplicarle algo o hidratarlos. Y realmente la forma de hidratarlos es con el lavado nasal que explicaron las dos doctoras perfectamente. De ahí no tienen que aplicarle ni vaselina, ni sustancias oleosas, ni hidratantes a las fositas nasales porque con el lavado es suficiente. Y tener esas sustancias en las fosas nasales no solo porque aspiren algo y tengan riesgo a que eso se vaya a los pulmones, sino también por la conjugación con la administración del oxígeno puede generar riesgos. Perfecto, estupendo. Esos mensajes son muy claros porque ustedes han hecho énfasis en primero que se puede presentar esto, que se haga un número mínimo de aseo nasal, que en caso de que el niño lo amerite y solamente si lo vemos o la mamá lo detecta o el papá, pues incremente esa frecuencia, que se haga con solución salina normal, que se haga a una temperatura corporal y que se evalúe en todo caso, pues de acuerdo a las instrucciones, primero una fosa nasal y luego la otra. Entonces yo creo que son recomendaciones que son tremendamente válidas. Quiero contarle a las mamás que precisamente aquí en la naricita de los niños es donde tenemos más resistencia de todo el componente respiratorio y al tenerlo ocluido, al tenerlo obstruido, pues el niño va a tener mayor trabajo respiratorio. Vienen unas preguntas, ya casi para terminar, tenemos 2 o 3 más, pero vienen unas preguntas más complicadas. Afortunadamente ustedes son las 3 expertas hoy. Y hace referencia a la siguiente. ¿Cómo sabe el médico? ¿Cómo sabe Rosalba Díaz? ¿Cómo sabe Lulivia Cala? ¿Cómo sabe Andrea? Que ya le llegó el momento a mi hijo de retirar el oxígeno. ¿Qué parámetros utiliza para hacer ese retiro de oxígeno? Es decir, no más. En un mes puedo entregar esa bala. Si les parece, pues empezamos con la doctora Lulivia, pero me gustaría que la doctora Rosalba y la doctora Andrea complementaran también esa respuesta. ¿Cómo sabe el médico cuándo llegó el momento de quitar el oxígeno? Doctora Lulivia, la escuchamos. Bueno, yo creo que podemos considerar el retiro del oxígeno en un niño que tiene oxígeno suplementario cuando el niño en el destete progresivo que ya trae llega a estar necesitando una cantidad de 0.1 litro o menos para mantener la saturación objetivo que hemos mencionado para cada altitud. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí estamos insistiendo siempre, hay que realizar previamente una pulsosimetría que yo la llamo decisoria porque de verdad de ahí va a depender mucho lo que va a ser el crecimiento del niño y demás. Luego, por esta razón, la debe realizar un personal idóneo para tal fin. Idóneo, ¿qué quiere decir? Si estamos en una ciudad donde existe el programa Canguro, pues casi siempre lo hacen las personas del programa Canguro y la doctora Paola, que dirige el de aquí del hospital, me comenta que ella, por ejemplo, lo que hace es que deja, cita al niño, porque acuérdense que en ese momento ya vamos nosotros a citarlo mucho más rápidamente el especialista, y mientras ve los otros pacientes, pues una persona que esté entrenada, que puede ser la enfermera, va haciendo los registros tanto de la oximetría como de la frecuencia cardíaca.
¿Y por qué de la frecuencia cardíaca? Porque los niños puede que estando ya con oxígeno ambiente, pues se está haciendo la prueba, pues puedan alcanzar la oximetría objetivo, pero aumentando su frecuencia cardíaca. ¿Y eso qué quiere decir? Que está gastando más energía y no le va a permitir crecer. Entonces, si eso se detecta de esa manera, pues no serviríamos a quitar. Entonces, esto lleva también como consecuencia otra condición importante, y es que esa oximetría, que es decisiva, la debemos hacer por lo menos en un lapso entre 3 horas, e incluso los expertos recomiendan hasta 12 horas, porque en menos de 3 horas no vamos a poder hacer la evaluación de la oximetría, el niño estando en vigilia, el niño estando comiendo y estando en sueño profundo, que en ese orden es como uno piensa que va a suspender el oxígeno. Entonces, eventualmente, como ya decimos, si está el programa Canguro, lo hace el programa Canguro. Si son los que están consultando a nuestros consultorios o aquí, por ejemplo, en el Instituto Neumológico, que los vemos varios neumólogos, lo que hacemos es mandarlos a un laboratorio pulmonar del mismo instituto, donde una fisioterapeuta hace esta misma recorrido con las 3 condiciones del niño, y son aproximadamente 4 horas lo que están gastando en hacer la oximetría. Hay que enfatizar que en sueño profundo debe hacerse y evaluarse por lo menos 40 minutos, porque todos sabemos que en sueño profundo es cuando más tendencia tienen los niños a desaturarse, y por esta razón es el último proceso en que se va a quitar. De aquí también estamos hablando ya de que retirar el oxígeno igualmente debe ser en forma progresiva. Probablemente si encontramos estas saturaciones objetivo con oxígeno al ambiente, pues primero vamos a quitárselo cuando el niño está en reposo. Vuelve cada semana o 2 veces a la semana a ser evaluado por su especialista, quien va a determinar, de acuerdo a la frecuencia cardíaca respiratoria, a si el niño está creciendo adecuadamente, determinar si se lo quita o no. Es posible que en suspender el oxígeno durante comiendo en sueño profundo y en vigilia nos demoremos más de una semana, es decir, varias semanas. Perfecto. Eventualmente, en muy pocas circunstancias, puede hacer esta oximetría su mamá o cuidador, si esa persona está plenamente sensibilizada. Es, por ejemplo, del área de la salud, qué sé yo, tiene la posibilidad de comprar el oxímetro que sea el adecuado, del cual ya hablamos, pues podría hacerse esta oximetría en la casa, porque lo que algunos expertos dicen es que si se hace en la casa con estas condiciones óptimas, por supuesto que no es lo que se puede hacer siempre, pues sí se está haciendo en las condiciones más parecidas o en las que el niño vive. Es decir, está durmiendo cuando él está acostumbrado a dormir, come cuando está acostumbrado a comer, en fin. Entonces, y además tiene la posibilidad de que por lo menos 12 horas, que es lo que se recomienda en general, o la mayoría recomienda, pues se pueden exactamente evaluar en ese mayor tiempo. Esa sería la única ventaja de que lo hiciera alguien en la casa, pero bajo estas condiciones de estricta idoneidad. Ok, doctora Rosalba, ¿algo adicional que de pronto se haga en Popayán? Como les decía, acá en Popayán todos salen con su oxímetro, porque si no tienen el oxímetro ya instalado en la casa, realmente no les dan salida de neonatos. Esa es una forma, como una estrategia de presión para las EPS. Y las mamás generalmente son muy bien entrenadas en colocar el sensor, en la lectura de la saturación, y se les enseña también a hacer el registro, porque no todos los oxímetros pues tienen digamos como que después para imprimir los registros. Entonces, lo que le decimos a las mamás es que nos hagan un registro mínimo de 6 horas
en estado de comiendo, llorando, despierto y también 6 horas dormido, ¿no? Entonces ya se ve si realmente el niño solo se le puede quitar el oxígeno de día y dejárselo de noche, y si en la noche también en un registro ya mantiene saturaciones adecuadas mayores de 92, 93, pues ya se empieza, digamos, a retirar el oxígeno, pero siempre tiene que estar controlándolo. Si está sin oxígeno, hacer controles intermitentes de la saturación, porque pues realmente a veces sí necesita reiniciarse el oxígeno. Y siempre tener, digamos, todo el equipo, ¿no? El oxímetro, el oxígeno, los sensores, tenerlos allí en la casa, pues dicen que hasta 3 meses, ¿no? A veces las empresas no lo van a dejar 3 meses, pero sí por lo menos que no sea en época de invierno, que el niño pues no tenga infecciones, que esté creciendo bien, que tenga un ecocardiograma sin hipertensión. Entonces todo eso nos, digamos, nos da luces para decir que sí ya le podemos quitar el oxígeno al niño. Claro, porque puede ser que ya no lo necesite, pero justo estamos, al menos aquí en Bogotá, en abril y mayo, prepandemia, porque esto del coronavirus nos ha cambiado completamente todo esto, pero en donde sabemos que hay mucho virus que puede vulnerar un poquito esa evolución del paciente y requerir nuevamente oxígeno. Entonces me parece también importante esa recomendación que nos hace de entregar la bala en 3 meses o mínimo un mes después de que se haya retirado completamente el oxígeno. Yo voy a hacer 3 últimas preguntas, una para cada una, también agradeciéndole a otros colegas que están acá, como el doctor Lino, que también trabaja en Bogotá, y una para cada una, porque es, digamos que más o menos lo que ustedes han venido manejando dentro del desarrollo del conversatorio, digamos que por cuestiones de tiempo. La primera de ellas es, hace referencia a si realmente, y esta es para la doctora Parra, yo creo que ya lo había mencionado en su presentación, pero si el niño finalmente va a terminar desarrollando asma o qué tipo de condiciones crónicas pulmonares puede desarrollar. Eso sería para la doctora Parra. Para la doctora Rosalba sería, y nos lo pregunta el doctor Lino, ¿cuál sería la mejor forma de fijar la cánula nasal dentro de la que ustedes conocen? Y para la doctora, para la doctora Lulivia, dice aquí, además del oxígeno, ¿qué otro tratamiento existe para la displasia broncopulmonar? Entonces, le repito, comorbilidades, asma o no asma. Para la doctora Rosalba, ¿cuál es la recomendación que hace usted para la fijación de la cánula nasal en estos niños? Y para la doctora Lulivia, si además del oxígeno tenemos actualmente un tratamiento farmacológico que pueda funcionar para los niños con displasia broncopulmonar, y con eso cerraríamos este maravilloso conversatorio. Doctora Parra. Perfecto. En asociación de asma tenemos varios puntos importantes a tocar. Uno, que sí puede haber una inflamación e hiperreactividad de la vía aérea, que solo el tiempo nos definirá si es un fenotipo de asma o no. Como les dije, no de las características alérgicas, sino de otra configuración por cómo son las vías aéreas. ¿Qué nos ayuda a determinar y que ha mostrado los trabajos en el tiempo? Es que esos niños alcanzados los 3 a los 5 años deben tener una primera prueba de función pulmonar, como la oscilometría de impulso, y después de los 5 años, como de acuerdo de las habilidades del paciente y de los laboratorios de función pulmonar, una espirometría para poder demostrar ese componente de obstrucción de la vía aérea y si hay reversibilidad o no a favor de asma. Pero sí puede haber un fenotipo asmático. Hay otros niños que puede que no tengan un fenotipo asmático y que la inflamación y la reactividad del bronquio haya sido por la debilidad de la musculatura, por la formación y el calibre de la vía aérea o por cómo es la caja torácica, y posiblemente es así, mejore en el tiempo. ¿Qué se ha dicho a largo plazo con estos niños? Uno, que sí hay un componente de la vía aérea muy pequeñita, muy distal, que tal vez no se recupera, que siempre en los exámenes sigue mostrando alteración, y que tal vez sí hay un grupo de pacientes que unos recuperan función pulmonar y otros siguen teniendo limitaciones, sobre todo con el ejercicio de alto rendimiento. Entonces, puede que deportista olímpico
nos genere ciertas dificultades, jamás nos va a generar dificultad hacer ningún tipo de deporte, pero sí, el de alto rendimiento puede que nos genere dificultad a largo plazo. Perfecto, muchas gracias, muy claro ese mensaje. Lo que está recomendando este panel de expertos es que, al contrario, a pesar de que pueda quedar algún daño, haga ejercicio, haga actividad física, porque va a tratar de minimizar o de mejorar un poquito lo que se ha perdido como consecuencia de ser prematuro y displásico. Rosa, doctora Díaz, la pregunta del doctor Lino. Sabemos que se puede hacer una fijación a través de los aritos que trae atrás la cánula, pero yo creo que esta pregunta la hace porque uno sí ve en los programas canguros que a alguna mamá le pegan traspore, otros le hacen un traspor aquí en las orejitas, otros le pegan esparadrapo. Bueno, ¿habría de pronto la posibilidad de una recomendación en términos de fijación de esa cánula nasal o definitivamente no existe? Bueno, a veces, digamos, a veces sí se puede colocar de pronto un micropor al lado de las mejillas, pero pues digamos que hay el riesgo de que produzca lesiones en la piel, ¿no? Porque la piel del bebé es muy delicada. Lo que no se recomienda es esparadrapo, ¿no? Porque sabe que pues al quitar eso sí le puede lacerar la piel. Eh, Dependiendo es más como de la movilización, porque simplemente con el arito que trae la cánula podría ser y sería como la mejor manera como de no lesionar la piel, sobre todo porque es que estas cánulas van a durar semanas y meses, ¿no? Entonces sería como ya en una, en una situación extrema que uno debería de poner, pero con cintas adhesivas que no sean esparadrapo, ¿no? Porque hay más suaves para la piel del niño. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y doctora Luz Livia, le tocó cerrar el evento con las preguntas más difíciles que tenemos en neumología y por supuesto en neonatología. Y mis colegas de Canguro, a quienes respeto enormemente, siempre digo que una de las actividades más lindas que desarrollé o tuve la oportunidad de desarrollar como neumólogo fue estar al lado del cañón, como decimos literal, con nuestros colegas de Canguro. ¿Tenemos algo nuevo en displasia, además del oxígeno, alguna otra estrategia farmacológica o no farmacológica que nos cure la displasia? No, ciertamente me puso la pregunta que es más difícil, porque en esos términos, si me dices que si hay un medicamento que cubre la displasia, no existe. Pero si tú me dices, ponemos algún medicamento en los pacientes displásicos pequeños, aunque yo sé que la evidencia, y te gusta mucho hablar de la evidencia, Rani, no está tan a favor, ni es un nivel tan bueno de evidencia la utilización de los esteroides inhalados en algunos, por algún tiempo. Sí hay algunos trabajos pequeños mostrando que colocarle, cuando salen estos pacientes con imágenes radiológicas, pues con lo que conocemos propio de la afección, y se les coloca esteroides inhalados un mes después y se hacen comparativas las radiografías de tórax, hay mejoría. Luego, en la práctica, si me preguntas qué hacemos, pues yo hago eso. De verdad, yo le pongo a esos pacientes algún ciclo de esteroides. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando le hacemos las imágenes y vemos que esas imágenes están mejorando, que después de la salida del paciente realmente es aproximadamente 3 meses. Tampoco tenemos el dato específico. Sí, un nivel de evidencia grandísimo no hay, pero tuve pues como mi tranquilidad en una ATS en que fuimos y oí hablar precisamente de la misma situación y de lo difícil para los médicos resolverla, y donde concluían exactamente lo mismo que yo estoy diciendo aquí. Pues Bueno, no sé si ustedes tengan otra idea. ustedes son muy machas definitivamente, porque a mí cuando me levan esa pregunta yo siempre me salgo de ladito con algo que parece tonto, pero nos parece lo más importante, y es prevención. Prevención de la displasia, de un buen control prenatal, del control de factores epigenéticos, de la misma reanimación como la hacen nuestros colegas de ginecología en sala de partos, de una FIO2 apropiada, de una ligadura de cordón apropiada, y por supuesto lo que se haga en la unidad de cuidado intensivo, que muchos de los que están acá, que son neonatólogos o cangurólogos,
lo saben hacer mejor que nosotros. Pero sí, infortunadamente al momento, digamos que no tenemos un tratamiento. Ya cuando está establecida la displasia, no tenemos, pero sí nuestra responsabilidad tanto en canguro, en seguimiento, a propósito de la pregunta de Melissa Uribe, donde no hay canguro, pues nuestro objetivo es básicamente tratar de asegurar que esa, como lo decía Andrea, de que la evolución o el normal desarrollar hasta donde sea posible de ese pulmoncito sea. Y que ni el tabaquismo, ni la ausencia de lactancia materna, ni una infección respiratoria nos dañe ese proceso de, yo no diría de reparación, pero sí de creación de alvéolos o de esos baloncitos de fútbol, y que podamos ser garantes de que eso sí está pasando. Por tiempo no tocamos los aspectos nutricionales, que son importantes, pero sí me gustó mucho lo que Andrea dijo acerca de la parte de inmunización en general, inmunización con el anticuerpo, lactancia materna, de evitar el tabaquismo y por supuesto lo que ustedes han dicho de manera unísona y es el control sistemático cada semana, cada 2 semanas por el profesional sanitario más capacitado. Hay muchos canguros en donde están nuestras enfermeras jefes que realmente tienen un conocimiento enorme de todo lo que es el seguimiento. Entonces hay que atender, queridas mamás y papás, todas las recomendaciones que nos da el personal sanitario. No me resta más que agradecerle a ustedes, siempre las he identificado como unas líderes en esto de neumología neonatal, de prematurez. Muchas gracias por su disposición, por su tiempo, por haber hecho esta transferencia de conocimiento con estas papás y mamás. Quizás omití, perdón, dentro de nuestras personas que nos están acompañando también está Pereira, está en la ciudad, está Bucaramanga nuevamente, está Bogotá, está por supuesto Popayán y Venezuela. A nuestros colegas de canguros, a nuestros colegas de seguimiento, a nuestros colegas neumólogos, pediatras, gracias también por interesarse en un tema donde infortunadamente hay más inquietudes que respuestas. Quisiéramos tener unas respuestas mucho más sólidas, pero infortunadamente así es la displasia broncopular. Eso sí, cada día vamos aprendiendo más cosas. Hay diferentes tipos de displasias, probablemente unas las tratemos de una manera, otras de otras, así como está sucediendo todo en el campo de la medicina. Pero habiendo dicho esto, Rosalba, Luz Livia, Andrea, mil y mil gracias por compartir sus experiencias en Medellín, en Popayán, en Bucaramanga y por escucharme también. Yo fui el que menos hablé, pero lo que hacemos aquí en Bogotá. Entonces no sé si en 15 segundos, en 30 segundos, cada una quisiera dar el mejor consejo que le pudieran dar a las mamás con relación a, yo sé que es muy difícil, pero al cuidado de lo que es un prematuro con displasia broncopulmonar. Si las tuvieran enfrente, ¿qué les diría? Empecemos quizás por la doctora Andrea y vamos siguiendo en el orden de pantalla. Luego Rosalba y luego Lulía para ya despedir el Facebook Live. Primero, una felicitación enorme porque cada que las veo solo veo amor y entrega por sus hijos y eso determina que realmente el crecimiento integral y de ese pulmón sea siempre exitoso. Y favorecer que siempre estemos de la mano, cuentan con nosotros, no están solas en este proceso tan difícil y siempre vamos a estar, o la enfermera de canguro, o el plan canguro, o su médico, o su pediatra, o nosotros como neumólogos acompañando todo este proceso. Doctora Rosalba. Sí, es importante lo que dice Andrea, ¿no? Hay que buscar mucho apoyo en la familia y en el equipo de médicos tratantes, de enfermeras, de terapeutas, porque en un momento dado ellas se pueden sentir cansancio, pueden sentir agotamiento, porque realmente es una situación compleja, pero el resultado final va a ser una mejor salud del niño. Entonces, seguir con persistencia, seguir con fortaleza, pues orar mucho y aprovechar las ayudas pues, que se les ofrecen en toda parte. Gracias, doctora Luz Livia en Bucaramanga. Pues ya han dicho todo, pero yo diría que, o aconsejaría que depositen su confianza en el personal de salud que les está brindando el apoyo, porque de todas maneras se está haciendo lo mejor por sacar adelante sus niños y por supuesto en ofrecer el apoyo hasta donde se pueda. Hacer seguimiento mucho tiempo a estos pacientes, porque de pronto sí nos faltó decir que las complicaciones a largo plazo no son solo de tipo respiratorio, pueden haber también complicaciones a nivel cardíaco como la hipertensión pulmonar y a nivel del neurodesarrollo. Y para evitar estas complicaciones es hacer realmente, obedecerle, no es la palabra así, sino creerle al médico y dejarle el oxígeno
el tiempo que lo necesitan, porque esa es una de las inquietudes de todas las mamás, quitárselo lo más rápido posible. No, si el médico le dijo que todavía no se lo puede quitar, es porque los beneficios van a ser mayores que los riesgos que se va a tener con eso. Yo le puedo decir que he visto niños ya grandecitos que una de las complicaciones a nivel de neurodesarrollo tanto es la hiperactividad. Entonces hay que seguir estos pacientes y si se les mandan las terapias física, ocupacional, de lenguaje y demás, pues que se le hagan ese tipo de terapias, que eso nos va a ayudar. Y obviamente el oxígeno también para evitar la hipertensión pulmonar y pues los controles con sus ecocardiogramas y demás. Mejor dicho, que se apoyen bastante en el equipo de salud que les ofrece esta ayuda. Perfecto, de mi parte solamente agradecerles a los papás y a las mamás que nos están escuchando el haber sacado la mejor versión de ustedes para una prueba como es esta de tener un niño prematuro y que sigan haciendo su vida y sobre todo con estos niños con mucho positivismo, con mucha perseverancia y también haciendo como decían mis colegas, siguiendo todas las recomendaciones del personal sanitario en general. A Ángela Vázquez, mil y mil gracias, que está detrás de bambalinas. Gracias a ustedes por las preguntas, gracias por la disposición. A Venezuela, mil gracias también por estar con nosotros y por supuesto todas las ciudades de Colombia. Para la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, para este equipo de colegas apasionados por la neumología y por la neumología neonatal, les queremos nuevamente dar las gracias y esperamos poderlos tener en un próximo webinar de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica. Que tengan una muy buena tarde y un feliz fin de semana para todas y todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Muchas gracias por eso.